Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Nivel Pro, el podcast donde transformamos la gestión de tu negocio en una verdadera ventaja competitiva. Aquí hablamos de estrategia, compras inteligentes, logística, procesos, tecnología y todo lo que necesitas para escalar con inteligencia. En el episodio anterior hablamos de scouting, cómo identificar y atraer a los mejores proveedores. Hoy vamos a dar el siguiente paso y a conversar sobre licitaciones desde el punto de vista del contratante. Y quiero partir con una idea clara. Una licitación no es un simple trámite para cumplir con un requisito. Es una herramienta estratégica que, bien diseñada, puede cambiar la competitividad de una organización. En cambio, cuando está mal hecha, genera pérdidas, conflictos y frustración. En este episodio vamos a recorrer el ciclo completo de una licitación, a revisar errores comunes y a destacar prácticas que realmente marcan la diferencia. Pero, ¿qué es una licitación y por qué importa? En simple, una licitación es un proceso en el que varios proveedores compiten bajo reglas claras para adjudicarse un contrato, ya sea por servicios o por bienes. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque no se trata de obtener el precio más bajo, se trata de atraer a los mejores proveedores, de asegurar condiciones sostenibles en el tiempo y darle legitimidad al proceso de compra. Una licitación bien hecha no es burocracia, es estrategia pura, ya que define con quién trabajas, cuánto pagas y cómo se fortalece la reputación de tu organización. Bueno, pero ¿y si las licitaciones son tan estratégicas, por qué tantas veces terminan mal? Bueno, el gran desafío del contratante está en equilibrar tres cosas. Transparencia, que sería que el proceso resista auditorías, que sea ético y cumpla con estándares claros. En lo privado, esto se traduce en compliance y sostenibilidad. Y lo importante de destacar en este punto es que un error no solo cuesta dinero, aquí cuesta confianza, credibilidad, incluso la imagen de tu marca. Otro punto es la competitividad real. Recibir muchas ofertas no garantiza éxito. Si los pliegos están mal diseñados y solo premian el precio, atraerás proveedores baratos, pero no necesariamente los mejores. Y el tercer punto es eficiencia. Una licitación eficiente no termina en la adjudicación. Construye relaciones de largo plazo, mide desempeño y asegura mejoras continuas. Diseñar un proceso que genera valor real no es publicar un pliego y esperar. Es pensar estratégicamente desde el inicio. Una licitación exitosa no se improvisa, requiere método. Este es el famoso ciclo de una licitación bien diseñada que te resumo en 5 etapas. Primera etapa, preparación. Voy a poner un ejemplo para partir. En salud, en el 2024, varias licitaciones tuvieron que extender plazos porque no se previó en su preparación la logística internacional de medicamentos. Eso se tradujo en que el beneficio se atrasó por una mala preparación, una mala planificación en las bases de licitación. En el mundo privado pasa, y me voy al extremo, a la minería, pasa lo contrario. En la minería es común preparar licitaciones críticas con hasta 18 meses de anticipación. ¿Por qué? Porque quien prepara bien asegura competencia real. Aquí te dejo un tip rápido. Nunca copies bases de otra licitación sin adaptarlas. Esa es la receta para el fracaso. La segunda etapa de este ciclo es el armado de base. Y podríamos decir que las bases son la columna vertebral de una licitación. Si están mal hechas, el proceso entero se tambalea. En lo público el desafío es lograr claridad y equilibrio. Muchas veces vemos pliegos escritos en lenguaje técnico legal, tan enredado que los proveedores terminan interpretando distinto a lo que se pide y el resultado ofertas
incomparables, reclamaciones e incluso procesos que quedan desiertos. Un buen ejemplo de esto es la mejora que vimos en Argentina, donde las consultas públicas permiten que los proveedores sugieran ajustes antes de que el pliego se publique. Y esto reduce errores y aumenta la participación. En el mundo privado el enfoque suele estar en los RFP o los Requests for Proposal. Aquí la clave es que los criterios de evaluación están alineados con la estrategia del negocio. No basta con pedir precios y plazos, hay que incorporar KPIs financieros, técnicos y de sostenibilidad. Además de aspectos como tiempos de respuesta, innovación o experiencia comprobada. Y aquí entra algo fundamental, la ponderación de criterios. Si das 80% al precio y 20% a lo técnico, ya sabes el resultado. Ganará el más barato. Pero, ¿eso es lo que quieres? La recomendación es mantener el equilibrio. Por ejemplo, 40% precio, 30% técnico, 20% innovación y 10% de estándares ESG. Son sin duda algo más armónico y que te va a permitir traer en las propuestas algo más que simple precio. Recuerda que el precio es solo eso, mientras que el conjunto del resto de los elementos te puede generar un valor que va mucho más allá. Y una mini cápsula de qué es el ESG, que lo nombré recién y probablemente salga varias veces a lo largo de este podcast. ESG significa Ambiental, Social y de Gobernanza. En simple, cómo la empresa cuida el medio ambiente, cómo trata a su gente y cómo se gestiona de forma ética y transparente. Incluir ESG en una licitación es premiar a los proveedores responsables. Existen errores comunes en el armado de bases. Por ejemplo, copiar un pliego de otra licitación sin adaptarlo al nuevo contexto. Incluir requisitos imposibles de cumplir para la mayoría de los proveedores. O usar criterios de evaluación vagos como experiencia comprobada sin definir cómo es que se va a medir eso. Te dejo aquí un tip rápido. Un buen pliego no solo pide, también explica cómo se va a evaluar. La transparencia en los criterios atrae más competencia y reduce reclamos. En resumen, las bases son donde se genera la información y es donde se gana o se pierde el éxito de la licitación. Un pliego claro y bien equilibrado atrae a los mejores, mientras que uno mal diseñado espanta a los proveedores serios y deja el espacio a las ofertas de baja calidad. La tercera etapa de este ciclo es la selección de participantes. Fuera de Santiago, las pymes han llegado a superar el 40% de adjudicaciones públicas en el 2024. Esto es porque el sistema público o mercado público está dando las aperturas. En el mundo privado, las grandes empresas invitan incluso a proveedores internacionales para elevar los estándares. Seleccionar bien es abrir la cancha con criterio. Ni restringir de más, ni invitar sin control. El cuarto punto de este ciclo es la evaluación de ofertas. Y este es el corazón del proceso. Adjudicar solo al más barato ha generado contratos incumplidos en servicios básicos. En principio, se usa cada vez más el TCO o el Total Cost of Ownership, que en simple es no solo mirar el precio inicial, sino que también los costos de operación, de mantenimiento, de logística, la postventa y los riesgos asociados. Te entrega un panorama mucho más amplio. Lo barato sale caro. Evaluar bien es mirar el valor total, no solo la cifra más baja.
Y el último paso de este ciclo es el llamado post-licitación. Consideremos que el ciclo no termina con la adjudicación. En lo público, dar retroalimentación redujo consultas en procesos posteriores. En lo privado, los Supplier Scorecard permiten evaluar desempeño y decidir continuidad, por ejemplo. Una licitación de calidad cierra el ciclo aprendiendo y mejorando. Aquí te dejo algunas preguntas comunes y quiero detenerme porque estas son las dudas más frecuentes que me plantean clientes y equipos. ¿Cuántos proveedores debo invitar? En lo privado y en lo general, de 3 a 5 proveedores serios ya generan buena competencia. En lo público, sabemos que mientras más abierto es mejor. Sin embargo, este criterio depende también del tipo de operación que vamos a licitar. Aquí un ejemplo desde mi experiencia. Alguna vez licité servicios de transporte para una multinacional. Yo definí como criterio personal que los players invitados iban a considerar players que actualmente estaban en esa operación, que evidentemente era más de uno, y salía a buscar players adecuados en la misma cantidad, más uno a lo menos, en el mercado, players de afuera que no estuvieran dentro de mi operación, con el objetivo de maximizar la competitividad, evitar malas prácticas entre los proveedores current y aprovechar de traer nuevas prácticas, innovación, elementos que están afuera, que si yo no salgo de mis proveedores regulares, jamás me voy a enterar que están ahí. Otra pregunta, ¿cómo defino criterios de evaluación? El equilibrio es clave. Darle demasiado peso al precio espanta proveedores de valor. ¿Qué hacer si la licitación queda desierta? Bueno, lo primero es revisar si los requisitos eran realistas o si los plazos estaban mal diseñados. Si entrego un pliego de licitación con miles de páginas, mucha información técnica que requiere alto análisis, altas penalidades, y le doy 3 días a los players para que preparen su propuesta y coticen, lo más probable es que no coticen, y el que cotice no lo va a hacer de forma seria. Entonces, ese punto es clave. Y si es desierta, no importa. O sea, aprendemos, ajustamos, volvemos a licitar. Siempre conviene usar el método de e-tendering. Yo creo que sí, en procesos relevantes o de gran volumen. No siempre en compras menores porque, bueno, las herramientas de e-tendering tienen un costo y la idea es que el beneficio que te genere esa competitividad adicional sea coherente con el costo que vas a asumir para poder aspirar a usar este método de e-tendering. ¿Cómo dar feedback a quienes no ganaron? Aquí es importante señalar que cuando hablamos de procesos de licitación públicos, la ley señala que es obligatorio. Por lo tanto, hay que darlo. En el mundo privado, no es obligatorio, pero la realidad es que es una señal de profesionalismo y mejora la relación con los proveedores. Evidentemente genera una cercanía y una imagen de seriedad que te va a servir para futuros procesos de licitación. Además, en futuros procesos de licitación, probablemente esos proveedores que en esta ocasión no ganaron, pero que sí recibieron feedback, van a poner más foco en esos puntos que tú les entregaste como retroalimentación para presentar mejores propuestas. Bueno, aquí te dejo algunos errores comunes en un proceso de licitación. Copiar bases sin adaptarlas. Clásico error, sobre todo en equipos junior o de compras transaccionales. Las bases tienen que adaptarse a la realidad operativa del momento.
Muchas veces licitamos el mismo servicio de un año a otro, pero pasó un año. En ese año pueden haber ocurrido optimizaciones de flujo operativo, cambios en los protocolos, en los procedimientos. Todas esas cosas deben necesariamente que ser actualizadas. Las bases deben reflejar tu realidad operativa. Si no, te arriesga a que lo que adjudiques se transforme en un problema. Poner requisitos imposibles que incluyan a empresas como pequeñas y medianas, por ejemplo. Es importante que los requisitos que tú vas a poner en un pliego de licitación sean coherentes con lo que quieres licitar. Si lo aterrizo a un ejemplo práctico, no sé, imagínate que quieres licitar el abastecimiento de papelería para tu estación de back office. Y estás pidiendo que la empresa que te va a vender el papel tenga certificaciones que no son relevantes para el servicio que va a prestar. Estás pidiendo boletas en garantía que son avaluadas por montos mucho mayores al contrato que estás licitando. Elementos de esos tipos lo que hacen es espantar a empresas que podrían ser muy buenos proveedores. Otro error es fijar plazos irreales. Creo que lo dije antes. Si entrego una base muy técnica con mucha información, tengo que darle tiempo al proveedor para que pueda revisar, ajustar sus propuestas y entregar la mejor versión de esta. Si yo no le doy tiempo para que revise y el proveedor es serio, no te va a presentar propuestas. Si el proveedor no es serio y se quiere arriesgar, te va a presentar cualquier cosa y probablemente te va a comprar un problema. Los plazos son relevantes. Y otro error es ponderar solo el precio. Lo dijimos antes, lo barato cuesta caro. El precio es una variable muy atractiva, pero debe ser ponderada con propuestas técnicas, con innovación, con certificaciones, con elementos estratégicos comerciales. Es todo un compendio de elementos que deben ponderarse en su justa medida para maximizar el valor de lo que estás comprando. Un error en la licitación no solo cuesta dinero, cuesta credibilidad, puede impactar en la imagen de tu marca, puedes perder clientes, tómatelo en serio. Beneficios de profesionalizar la licitación. Si vemos cifras que muestren el impacto real, podemos decir que en el caso de Chile, en el mundo público, las licitaciones competitivas crecieron un 63,8% en 2023 y un 71,3% en 2024. O sea, efectivamente, las licitaciones están creciendo en el mundo privado. Y las pymes o pequeñas y medianas empresas adjudicaron más de 6.200 millones de dólares en ese contexto. Los conflictos de intereses bajaron un 69% tras las reformas en la ley reciente asociada a las compras públicas. O sea, estamos hablando de que un proceso de licitación ayuda a maximizar el universo de players adecuados para tu proceso y te ayuda a generar transparencia en tu proceso y evita conflictos de interés. En el mundo privado, las empresas que usan subastas, por ejemplo, subasta electrónica y el modelo del Total Cost Ownership, han logrado reducir entre el 20 y 30% de costos en periodos de entre 12 y 18 meses. O sea, el beneficio es evidente. En la región, Brasil redujo un 30% los tiempos administrativos con digitalización. Y en Colombia, la OCDE estima que modernizar compras podría liberar miles de millones de recursos públicos. Los beneficios no son promesas, son resultados documentados. Licitar es muy importante para tu negocio. Aquí un apartado específico del papel de los e-tendering. Y yo escuchaba la frase, el futuro ya está aquí. Bueno, es el caso.
hoy día tenemos licitaciones electrónicas. En el mundo público está Mercado Público, que gestionó más de 17.600 millones de dólares en el 2024, con sistemas de alerta que redujeron conflictos. Y en el mundo privado existen plataformas como Arriva On Demand, LBC, Jagger, etc., que permiten incluso subasta electrónica en tiempo real, en donde los proveedores ven su posición relativa al ajustar sus ofertas al instante. El resultado, una base de costos optimizada en minutos. El trabajo que con una licitación tradicional incluía recibir sobres, abrirlos, revisar las propuestas, seleccionar, hacer una segunda, una tercera ronda de revisión, hoy día se resuelve en minutos a través de un e-tendering con subasta electrónica en tiempo real. En la Unión Europea y el Banco Mundial se han reportado ahorros de entre el 10 y 20% gracias a estas prácticas. En mi experiencia usando Arriva y LBC, puedo asegurarlo, estas herramientas no solo digitalizan, elevan la competencia y aseguran costos optimizados. Una licitación bien diseñada no es un trámite, es una herramienta estratégica que genera valor, transparencia y competitividad. El reto es que más empresas, grandes, pequeñas y medianas, se atrevan a profesionalizar su proceso de compra. El potencial está ahí y es enorme. En TradeAdvisor ayudamos justamente a capitalizar ese potencial. Diseñamos bases claras y transparentes, apoyamos en la selección de oferentes, implementamos subastas electrónicas y scorecard de proveedores, externalizamos procesos completos de licitación para asegurar competitividad. Si quieres conversar sobre cómo aplicar estas prácticas en tu empresa, puedes escribirme directamente. Mi correo es mauricio.sepulveda@tradeadvisor.com. Estaré feliz de ayudarte. También nos encuentras en nuestra web corporativa www.tradeadvisor.com, en nuestras redes sociales que dejaré en la descripción del episodio, LinkedIn e Instagram. Y bueno, gracias por acompañarme en este episodio. Soy Mauricio Sepúlveda, director ejecutivo y fundador de TradeAdvisor, y nos escuchamos en el próximo capítulo de Nivel Pro, Estrategias para Escalar. Muchas gracias y hasta la próxima.